porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición poderles saludar. Bienvenidos a Sion Factor. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a continuar con esta serie, ¿qué hacer cuando la vida se pone pesada? Y verdad que hay momentos de la vida que así es. Hemos visto ya dos temas, ¿qué hacer cuando llega la incertidumbre? El segundo tema fue qué hacer cuando llega la duda. Y el mensaje de hoy lleva por título qué hacer cuando llega la crisis financiera a nuestra vida. Le voy a pedir para ello que me acompañen al libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Bueno, creo que todos, el mundo atraviesa temporadas de estrés financiera, de estar bajo mucha presión económica. Independientemente si ganas mucho, regular o poco dinero, en diferentes momentos de tu vida vas a tener que enfrentar esas situaciones de que el dinero no alcanza. Vas a estar en esas situaciones en que revisas tus bolsillos, revisas la billetera y está completamente vacía, o vas a tu cuenta de banco y pues lo que ves ahí en la pantalla es pues nada, algo insignificante. Puede que no sepas cómo va a venir la crisis, tal vez hasta no sabes cuánto tiempo vas a estar en esa situación, pero de alguna manera hemos de entender y quedar en claro que vamos a tener que lidiar en un momento dado con la escasez del dinero. Tener una crisis económica, la verdad que no es cualquier cosa. Y es que es en ese preciso momento cuando hay estrechez de dinero o hay una presión financiera. Esos momentos son los momentos más frágiles y vulnerables que llegamos a podernos sentir. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que somos impotentes ante dicha situación. Tú te das cuenta que los niveles de estrés cuando estamos en esa situación de presión financiera, de estrés financiero, bueno, aumentan, ¿verdad? Exponencialmente, rápidamente, cuando sientes que el dinero no te va a ser suficiente para solventar cada uno de las responsabilidades o compromisos que uno ha adquirido. Sin duda alguna, estar bajo la presión financiera es algo intimidante, sumamente inquietante, paralizante y a la vez es desafiante. Pero mira, la buena noticia es que al Dios a quien sirve y servimos está interesado que nuestra situación financiera sea restaurada. Dios es un Dios compasivo. El libro de Hebreos dice que tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente porque Él también padeció lo mismo que nosotros padecimos. Entonces, esa es la buena noticia, que Dios no nos abandona, no nos deja, no nos desampara en esa situación tan humana como el que nos hace falta dinero.
¿Te acuerdas a Pedro cuando llegó con Jesús y se sentía afligido porque le habían dicho de que él y sus maestros no habían pagado los impuestos, y Pedro, aunque quería pagarlos por lo de él y lo de Jesús, no tenía? Y afligido va con el Señor Jesús, y Jesús entendió la situación del apóstol Pedro. No le dijo, olvídate, no les hagas caso. Sucedió un milagro. Lo mandó a pescar y de la boca del pez sacó las monedas suficientes para pagar los impuestos de Pedro y de Jesús mismo. Dios no se abstrae ni es desconsiderado en esas situaciones que en nosotros tenemos de escasez financiera. Pero sí es necesario para ti y para mí entender que buscar la respuesta de la verdad la hemos de hallar en la palabra de Dios. ¿Qué mejor que la palabra de Dios en esos momentos de crisis para no caer en la desesperación, en el temor, o no sentirnos impotentes o demasiado ansiosos? ¿Qué mejor que el consejo de Dios para recibir orientación, pero sobre todo recibir esperanza? Porque es algo que nos sucede cuando estamos en una presión así de dinero. Nos sentimos sin esperanza, pero tenemos más que suficientes promesas en la palabra de Dios, orientación en la palabra de Dios para sentirnos con paz y con serenidad, para atravesar esas situaciones de presión económica. Ahora quiero puntualizar algo muy importante. Este mensaje no está orientado para saber cómo prosperar o qué hacer para prosperar en la situación financiera. Este mensaje no está orientado para saber cómo administrar nuestras finanzas de una manera bíblica. Eso va a ser materia de otro mensaje, Dios mediante pronto. Pero este mensaje vamos a analizar algunos principios bíblicos que la Biblia nos muestra para que en el momento, ya cuando estamos en la situación de presión económica, ¿cómo vamos a responder o qué pasos vamos a dar o cuál es la ruta a seguir en la presión financiera? Y la primera de ellas es: dedícate a orar más intensamente. Y esto es muy importante. Cuando estés en presión financiera, dedícate a orar más intensamente. Aunque esto parece muy obvio, la verdad y en los hechos, orar más intensamente no es algo tan fácil de poner en práctica o de llevarlo a cabo. No, es más difícil de lo que se piensa. Ahora, no estoy afirmando de que tú no ores cuando ves que estás bajo presión económica. Yo no estoy diciendo que no ores a Dios o dediques un tiempo a orar a Dios. Seguramente lo haces. Pero me refiero a dedicar o orar más intensamente a Dios en esos momentos. No significa orar una vez y ya luego olvidarte del asunto. No significa orar una vez por tu problema, presentarle a Dios lo que estás necesitando y cuánto estás necesitando, y luego desentenderte de la situación. Porque piensas que orar una sola vez es más que suficiente. Ahora, si tú haces eso, y si alguien hace eso con suma sinceridad y honestidad, les diré, eso no es una oración de fe. Si tú dices yo oro una vez y con eso es suficiente, he de ser claro, eso no significa tener fe. Eso no significa tener confianza en Dios. Si tú no presentas una y otra vez tu petición a Dios, eso no es confiar en Dios. Déjame decirte lo que es de forma frontal. Eso es flojera y negligencia o incredulidad. Si tú oras por un asunto y no lo llevas a la presencia de Dios de forma continua una y otra vez, solo demuestras que no confías en Dios o que en realidad no te importa tanto o no te está afectando tanto.
Eso es la realidad del por qué alguien que dice estar en presión económica no ora constantemente, todos los días, cada día. Oiga, si Dios es el único que puede solucionar, y entiendes eso, que Dios es el único que puede hacer un milagro y cambiar la historia o restaurar tus finanzas, ¿sabes lo que tendrías que estar haciendo? Orar en la mañana, orar en la tarde y orar en la noche por esa situación. Pedirle una y otra vez. Enfadar a Dios, colmar a Dios de nuestras oraciones y peticiones con respecto a nuestra situación. Déjame decirte que no hay nada de malo en pedir a Dios repetidamente lo mismo. Si estás en presión económica, ora intensamente, más intensamente a Dios, mañana, tarde y noche. Esa fue la enseñanza que Jesucristo nos dejó en Lucas capítulo 18, verso 1 a 7, la parábola del juez injusto y de aquella mujer que pedía que este juez le hiciera justicia por una persona o un enemigo que la había maltratado. Jesús cuenta ahí en esa parábola que en Lucas capítulo 18 de esa viuda que fue a este juez a pedir justicia. Ahora la actitud del juez, el Señor Jesús lo deja muy enfáticamente. El Señor Jesús deja ahí, nos deja plasmado de que al juez no le interesa, no quiere escuchar a esta mujer, no quiere atender de ninguna forma a esta mujer. A este juez no le importa lo que le está sucediendo a esta mujer, aunque la están tratando de manera injusta. El juez simplemente no quiere escucharla. Y Jesús dice que así pasó mucho tiempo. Ahora, cualquiera diría, bueno, pues lo intentamos, ¿verdad? La mujer esta pudo haber dicho, pues lo intenté, ¿verdad? Fui con él y no me quiso atender, es un juez malo, ¿verdad? Dios lo va a castigar. Pero no. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer ante la negativa del juez? Dice la parábola que la viuda no dejaba de llamarlo una y otra vez, no dejaba de tocar la puerta una y otra vez, de buscarlo una y otra vez y pedir justicia una y otra vez. Y así pasó mucho tiempo, así como dice que el juez se desentendió mucho tiempo. Bueno, esta mujer llamó, tocó, buscó y pidió a este juez durante mucho tiempo. No cada vez que le quedaba en el camino, seguramente, o cada vez que se acordaba. Seguramente esta mujer en la mañana, tarde y noche iba a buscar a este juez para que se le hiciera justicia. Insistió una y otra vez. En Lucas 18:5 dice la escritura que el juez dijo, esta mujer me molesta, ya me hartó, ya me colmó, ya me enfadó a esta mujer, ya me está volviendo loco, me está desquiciando. Solamente así el juez hizo justicia y atendió a esta mujer. Ahora, con esta parábola, el Señor Jesucristo en Lucas 18, el Señor Jesús nos da un mensaje muy importante y poderoso que has de entender en estos momentos en los momentos de estar en crisis. Jesús dice que si el juez, injusto él, hizo justicia o concede la petición de alguien que persevera en una causa justa, el Señor Jesús dice esencialmente en este mensaje con una pregunta: ¿cuánto más Dios? Y nosotros entendemos que Dios es justo en esencia, su justicia permanece para siempre, su trono es un trono de justicia, Dios es justo. Dice, ¿cuánto más nuestro Dios que nos ama? No solamente es un Dios de justicia y que está obligado a hacer justicia a nosotros. Dice, nos ama y que es justo, responderá a nuestras oraciones insistentes y persistentes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti, de mí, cuando estamos en presión económica? Que seamos enfadosos a Dios, que le enfademos una y otra vez, mañana, tarde y noche. No dejar de insistir. Cada vez que te levantas, Señor, mi asunto. Cuando estás desayunando, Señor, mi asunto. Cuando vas camino a trabajo, Señor, mi asunto. Cuando estás comiendo, Señor, mi asunto. Cuando vas de regreso de trabajo a tu casa, Señor, mi asunto.
Cuando estás cenando, Señor, mi asunto. Cuando te vas a dormir, lo último, Señor, mi asunto. Enfada a Dios, insístele a Dios una y otra vez. Tienes que orar más intensamente a Dios en presión de crisis, porque a ti te urge. Y Dios tiene ese poder para ayudarte. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso no hará justicia sus escogidos, que claman, fíjate, día y noche? Que claman día y noche. ¿Se tardará en responderles? Ahora déjame preguntarte, ¿cuántos de ustedes en el momento de estar en crisis financiera piden, claman, llaman y buscan a Dios de una manera insistente, persistente, en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Quién de ustedes ora de esa manera? No orar allá cada vez que sientes que te llaman para cobrarte, o cada vez que te acuerdas que es la fecha de corte o pagar la letra o la colegiatura. Ay, oras al Señor y Señor, ayúdame, ¿verdad? Clamo a ti. No. ¿Por qué no oras diariamente, más intensamente? ¿Quién podrá decir como David en el Salmo 55:7, en la tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré? Dice, para David es precioso este salmo, porque para cualquiera diría, bueno, ¿y David no tiene ocupaciones o qué? Orando mediodía, tarde y noche. Pero David sabe, dice, ahí termina, fíjate cómo termina ese verso: pero él oirá mi voz. O sea, no es una oración de a ver si logro convencer a Dios, a ver si logra escucharme al Señor. No, dice, Él oirá mi voz, Él atenderá mi voz. Es verdad que tú y yo tenemos ocupaciones que atender, cosas por la cual responsabilizarnos. Pero si tanto te urge, ¿qué crees? Si tanto te urge salir de la crisis financiera, ¿qué crees? Pues habrás de invertir más tiempo con Dios. Debes de invertir más tiempo en la presencia del Señor. Porque si no ves a Dios tu solución, déjame preguntarte, ¿quién lo será? Si tú no oras intensamente a Dios mañana, tarde y noche por tu situación económica, por la presión económica, si Dios no es tu solución, ¿quién más lo será? ¿El banco? ¿La Caja Popular? ¿Coppel? ¿El prestamista? ¿El gobierno? ¿Los amigos? ¿O un familiar que te preste? ¿De verdad piensas que ellos van a ser la solución a tu necesidad? Recuerda las palabras del apóstol Pedro en Juan 6:68. Pedro le dice al Señor, ¿a quién iremos? Solo tú. Fíjese la centralidad de las palabras del apóstol Pablo. Solo tú tienes palabras que dan vida. En la crisis financiera hemos de estar en esa posición de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú puedes sacarme de solo tú puedes liberarme de esto. Tú has de orar una y otra vez. Oiga, pastor, ¿y hasta cuándo voy a orar? Día, tarde, noche, mañana y a cada rato. ¿Sabes hasta cuándo vas a dejar de orar? Hasta que salgas de la crisis. Hasta ese momento. Tú no vas a dejar de orar mientras estés en la crisis. Ora y persiste. El Salmo 65:2 dice, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros hemos de acudir a ti. En la Reina Valera 60 dice, toda carne, o sea, toda persona, todo ser humano, dice, acudirá a ti. ¿Por qué? Porque Él va a responder a nuestras oraciones. Entonces, escucha bien, si tú te alejas de Dios, en última instancia, lo único que va a pasar es que vas a alimentar tus temores. Es lo único que va a pasar. Y suele suceder que cuando uno está bajo presión económica o en una crisis de otro tipo, muchas personas responden alejándose de Dios. Se desvían
de los asuntos de Dios, se desentienden de su espiritualidad y se enredan en los asuntos del mundo. Pero escucha bien, si por igual no te va a ayudar o vas a alimentar sentimientos de temor, si tú en el momento de entrar en crisis te mantienes a la misma distancia de Dios, eso lo único que te va a causar son sentimientos de ansiedad y estrés en mayor proporción. Y cuando uno está así, es sumamente ansioso, inquieto, nuestra mente se nubla y eso nos puede orillar a tomar decisiones erróneas o equivocadas y enredar más nuestra situación de por sí ya difícil y compleja. Yo les repito una vez, y esto es muy importante que lo entiendas, que cuando estés en una crisis económica, si tu posición de Dios es la distancia que guardas de Dios en el momento que entras en la crisis, es la misma. Y me refiero que no te mueves de ahí si inviertes 10 minutos al día en el Señor, y te mantienes ahí. Déjame decirte, eso te va a provocar todavía más ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar cuando tú estás en presión económica? En el punto número uno, ahora más intensamente, tú tienes que acercarte más a Dios, invertir más tiempo, encuentra tu refugio en el Señor, ve tus soluciones en el Señor, acércate más al Señor. Eso es sumamente importante que tú lo puedas poner en práctica y lo ejecutes cuando estés en tiempos de crisis. Mira, déjame ejemplificarlo de una manera simple. Cuando tú miras al sol, bueno, desde nuestra perspectiva de la tierra, el sol es un cuerpo celeste pequeño, ¿verdad? Es más, tú lo puedes ocultar con tu pulgar. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar tu perspectiva de que el sol es pequeño? ¿Sabes qué es lo que va a cambiar esa perspectiva? Que el acercamiento. El acercamiento. Ahora, ¿qué pasa si te acercas más al sol? Bueno, si lo viéramos desde un cohete en el espacio, cuanto más te acercas al sol, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener una comprensión más amplia de la inmensidad del sol. Entonces, la razón por la cual uno ve pequeño al sol, lo ve al sol como un cuerpo celeste pequeño, es que la distancia del sol a la Tierra es de 150 millones de metros. O sea, 1.000 millones de kilómetros estamos a distancia del sol. Por eso nos parece algo pequeño e insignificante. Es como una canica de 3 centímetros comparada con un balón de básquetbol. Así de distantes es el tamaño del Sol de la Tierra. El Sol es 100 veces más grande que nuestro planeta. Pero ¿qué es lo que va a cambiar nuestra perspectiva de que el Sol es pequeño? Cuanto más nos acercamos a Él. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros guardamos cierta distancia con Dios, significa que tenemos una cierta medida de comprensión y revelación de lo que Dios es. Pero ¿qué va a cambiar nuestra percepción de la grandeza de Dios? Bueno, lo que va a cambiar es nuestro acercamiento a Él. Cuanto más cerca estás de Dios, mayor entendimiento y revelación tienes de quién es Dios. Y a mayor revelación y entendimiento de Dios, te das cuenta de que las cosas no son tan difíciles como son, porque entiendes de que el poder, la bondad, el amor de Dios es mucho más grande. El poder de Dios es mucho más grande que mi situación financiera. Pero ¿qué va a pasar? Lo contrario, lo mismo. Cuando tú mantienes esa misma distancia o te alejas más de la presencia de Dios o no estás orando más intensamente, bueno, uno va a sentir que los problemas es mucho más grande o que Dios no puede hacer algo en esa situación. Por eso es tan importante el acercamiento. Cuanto más te acercas, tu apreciación mejora y es más clara. Cuanto más se está cerca de Dios,
Les he dicho, cuanto más cerca de Dios, más lejos del diablo, ¿verdad? Cuanto más está cerca de Dios, más lejos está del temor y de la ansiedad. Porque encontramos refugio, encontramos respaldo, encontramos consuelo en la presencia del Señor. Entonces, haz lo que tengas que hacer, pero ora y clama a Dios con más intensidad. Lo segundo que vamos a hacer en nuestra ruta para salir de las crisis financieras, para responder a la crisis financiera, es mantener la unidad de tu familia. No permitas que la presión financiera te haga una persona irritable o una persona detestable. La lucha financiera y el estrés son una combinación malsana y terrible para una familia y más para un matrimonio. No hay momentos más difíciles en la vida de una familia, en el hogar, cuando se está bajo presión económica. Es sumamente angustiante. Lo cierto es que la presión económica puede sacar lo mejor de uno, pero también puede sacar lo peor de uno. Pero debes de considerar que si estás en presión económica y te vuelves demasiado emocional o permites que esas emociones de temor, de inseguridad, de ira, de molestia, te lleven a arremeter o a desquitarte de una manera exagerada, por supuesto, con tu familia, con tus seres queridos, con las personas que te aman. Mira, esa es la manera incorrecta de responder a una situación de tal magnitud. Ya sea que puedas repartir culpas o reclames o intimides o amenaces a las personas que te están rodeando. Mire, lo único que eso va a causar es un daño profundo a toda tu familia. Va a causar una fractura en tu propio matrimonio. Oiga, si de por sí ya es difícil estar en la mala situación de la escasez de dinero, y a eso aunado con la división o los pleitos de la familia, bueno, eso lo único que va a hacer es llevarte al límite de tus capacidades a ti, emocionales, espirituales, mentales, y también a los de tu familia. Por eso es importante este punto, que mantén la unidad de tu familia. No importa la presión financiera que tengas. Es clave que tú tengas el apoyo y el respaldo de tu familia. Es clave que tú puedas encontrar consuelo en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos o en tus padres. Entonces, evita desquitarte de alguna manera con alguien de tu familia, sin importar cuán difícil pueda ser la carga financiera. Estar en pleito con tu familia, con tus hijos, con tus padres, nunca va a ser útil. Tampoco quieras solucionar solo o sola el problema económico. Todos los que sean parte de tu familia han de estar involucrados en abonar a la solución o a las soluciones. Muchas veces uno, para no preocupar a sus seres queridos, a su cónyuge o a sus hijos, a sus padres, no comparte la situación o no comparte lo que está pasando con las finanzas. Aunque eso es una acción noble y loable, déjame decirte, ese es un error. Eso no va a abonar a tu solución o a las soluciones. El ocultar la realidad de tus finanzas a tu familia, o cómo están las finanzas a tu familia, no va a hacerte útil. Al contrario, déjame decirte que al callar y al querer resolver esto solo, lo único que puede provocar es agravar más la crisis, porque la familia, al desconocer la situación económica, los gastos se mantienen sin restricciones, lo que lleva seguramente a un endeudamiento más profundo. Por eso es tan importante que tú compartas eso con ellos. Tampoco quieras repartir culpas
en ese tiempo es algo inútil. En tiempos de presión financiera nunca es un momento propicio ni oportuno averiguar quién tiene más la culpa o quién es más responsable, porque tú al buscar culpables de esa situación, lo único que haces, ¿sabes qué es? Alejar a tu familia y crear una división. Entonces, si tú te dedicas a señalar con el dedo, buscando los responsables, eso nunca puede ayudarte, nunca va a ayudar a la solución de los problemas. Solamente va a exacerbar los sentimientos y va a crear una terrible tensión en el hogar. Va a haber un ambiente sumamente tenso, ¿verdad? Ahí en el hogar. La crisis financiera, déjame decirte, no suele ser culpa de una sola parte. La crisis financiera es, todos, en mayor o menor proporción, todos son responsables. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, déjame decirte, son responsables porque ya sea que una parte, uno de ellos lo haga por consentimiento, otros por omisión, otros por ser orgullosos, otros por ser machistas y no ponerse de acuerdo en cómo administrar las finanzas, y otros por desconsiderados. Y eso por lo general, los hijos, ¿verdad? Que pues ellos nomás piden y no saben, ¿verdad? De dónde, no les interesa de dónde van a sacar los padres las finanzas. Ellos nomás quieren lo suyo. Bueno, por eso en este punto es tan importante no culpar a nadie, sino hablar. No tiene sentido jugar el juego de la culpa. Lo mejor es centrarse en la solución, no en determinar quién es más responsable o menos responsable de la crisis que se está experimentando. Entonces, en ese punto es clave también reflexionar todos juntos en las medidas que van a tomar de ese punto en adelante. Entonces, ¿cuál es la mejor ruta, pastor? Entonces, para mantener unida a la familia en ese tiempo de crisis, la mejor ruta es involucrar a tu cónyuge o a tus hijos o a quienes son parte de la familia o viven en el hogar. Esa es tu familia primaria. Casi todos los problemas en el matrimonio se pueden resolver con honestidad y una abierta comunicación, una clara comunicación. En este punto uno tiene que ser sumamente claros y hablar de frente la realidad de la situación. Decidan, hablen los cónyuges, hablen con sus hijos, apóyense esposos, esposas, ambos apoyen un punto en acuerdo, comiencen a mirar hacia adelante, comiencen a avanzar juntos en el proceso, no solos. En cuanto a involucrar a los hijos, por supuesto, se ha de tener cuidado de acuerdo a la edad, pues debe de ser el nivel, ¿verdad?, apropiado para hablarles a los hijos. Pero que ellos también sepan que tienen que aportar, ¿verdad? A veces se tienen que restringir ciertos privilegios que gozan los hijos. Pero sé claro con ellos, decirle, bueno, esto no va a ser para siempre, va a ser un periodo en el cual todos vamos a tener que restringirnos o aportar algo para salir de esta situación. Por supuesto, entiende, yo quiero que quede muy claro que cuando se trata de involucrar a sus hijos a un nivel apropiado a su edad, tienes que explicarles lo que está sucediendo. Evita, papá, mamá, que si tus hijos te piden dinero, nunca les digas no tengo, ¿verdad? O estamos pobres, ¿verdad? No, evita esta clase de expresiones o evita ponerle una carga demasiada a tus hijos sobre la situación. Ten mucho cuidado cuando hables de tus hijos. Tú les puedes decir
de una manera sabia, que están pasando por una presión financiera en la cual todos tienen que aportar algo para salir muy pronto de ella. Pero involucra a toda la familia. Toma como una oportunidad el estrés financiero para unirse y comprometerse que van a salir juntos como familia y unidos de esa situación. Eclesiastés capítulo 4, verso 11 al 12 dice: también si dos durmieran juntos, dice, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de tres dobleces no se rompe no se rompe pronto. Entonces, si hay crisis financiera, ora con tus hijos, ora con tu esposa, oren juntos. Oiga, qué mejor preparación le vas a dar a tus hijos cuando ellos enfrenten sus propias crisis financieras. Eso es como el dicho popular, ¿verdad? Matar a un pájaro de un solo, dos pájaros de un solo tiro. Oiga, tú estás, tus hijos se mantienen unidos, están apoyando, pero tus hijos están aprendiendo también cómo le van a hacer en el futuro cuando ellos mismos se enfrenten sus situaciones. Maravilloso. Tercero, elige poner tu esperanza en Dios y no en el dinero. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has considerado que lo único en toda la creación de Dios, el único que se preocupa son los seres humanos? ¿Has razonado, reflexionado sobre eso? Que de toda la creación de Dios, el ser humano es el único que se preocupa. Las plantas no se preocupan, los animales no se preocupan, solo los seres humanos actúan como si no tuvieran a un Padre Celestial que les ama profundamente y que este Padre Celestial está dispuesto a ayudarnos y a solventar y a proveernos lo necesario. Cuando uno ama a alguien verdaderamente, uno está dispuesto a todo por esa persona. Pues déjame decirte que el amor es la base sobre la cual nosotros hemos de tener esperanza en nuestras crisis financieras. Hace un momento al principio del mensaje te decía de que cuando uno está en presión financiera, uno pierde toda esperanza o se siente desesperado. Pero cuando uno recuerda el amor de Dios y a lo que Él está dispuesto por nosotros, uno debe de poder encontrar paz y descanso en esos momentos de crisis. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor expulsa o echa fuera todo temor. Y podemos añadirle toda ansiedad, toda preocupación, toda inquietud que puede provocar la crisis financiera. Dice, todo eso se apacigua cuando uno pone su esperanza en el amor de Dios. El hecho de que sin importar cuán difícil pueda ser nuestra presión financiera o carga financiera, saber que Dios me ama, significa que yo puedo estar tranquilo en medio de la tormenta, puedo estar en calma en medio de la presión, porque Dios estará conmigo en medio de esta situación. Deuteronomio 3:18 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. Oiga, ¿qué más queremos? Él estará contigo, no te fallará. Y repito, no te fallará, ni te abandonará. No te fallará, ni te abandonará. Retén eso. Tu Padre Celestial que te ama no te fallará, ni te abandonará. Lo que vemos nunca cuenta la historia completa. Lo que estamos sintiendo no revela la historia completa. Por eso pon tu esperanza en Dios. Él siempre va a tener la última palabra en esa presión económica, en ese estrés financiero. Mire, por lo general, la gente tiende a sentirse más confiada y segura. ¿Saben cuándo? Cuando pueden contar con dinero. Cuando piensan en su saldo bancario y es bueno.
La gente suele estar más tranquila, más confiada, más segura. Pero pasa también que la gente cuando se acuerda del saldo del banco, de cuánto le va a llegar su quincena de su mes, y dicen, híjole, no me va a llegar nada, no tengo nada. La gente suele sentirse más desprotegida, más insegura por no poder contar con dinero. Uno como hijo de Dios debe de entender una cosa: uno debe de proyectarse o uno debe de actuar en proporción no al dinero, sino en Dios. Nuestra proyección debe de ser que podemos contar con Dios, no con el dinero. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:17 que ni tú ni yo habremos de ser personas que ponen su esperanza en el dinero. O sea, no te proyectes cómo sería tu vida o lo mejor que sería tu situación si tuvieras tal o cual dinero. No pongas tu esperanza en el dinero. Proyéctate diciendo, Dios y yo me proyecto en Dios, y lo que puede pasar cuando yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Dios nunca te va a decepcionar. Dios nunca te va a abandonar. Si Él está a nuestro lado, podemos contar con Él cuando más lo necesitamos. ¿Sabes cuál es el problema del dinero? Va a sonar un poco chusco, ¿verdad? Pero es cierto. ¿Sabes cuál es el problema del dinero? Que cuando más lo necesitamos, no contamos con Él. Se desaparece. Cuando más lo ocupamos, no lo tenemos. Fíjate lo que dice Proverbios 23, 4 al 5. Dice, no te afanes buscando la riqueza. No te afanes por tener más dinero. Dice, desecha ese pensamiento. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Te abandonan, son infieles. Es infiel el dinero. Es lo que me refería, que cuando uno más lo necesita, no lo tiene. Dice, porque le saldrán alas y serán volando como las águilas. Poner la esperanza en Dios, déjame decirte, significa que dejarás que tu Padre Celestial se preocupe por las imposibilidades. Eso es confiar y poner tu confianza en Dios. Dejar a Dios que resuelva aquello que tú o para ti, para mí, es imposible poder resolver. ¿Alguna vez te preocupaste cuando le pedías dinero a tu papá y a tu mamá cuando vivías en casa? ¿Te acuerdas cuando ibas a pedirle para gastar? ¿Alguna vez cuando te acercabas a él o a ella, a papá o mamá, para pedirle dinero, alguna vez te preguntaste o reflexionaste, ¿de dónde va a sacar el dinero mi papá? ¿De dónde? O alguna vez consideraste, no le voy a pedir, pobre mi papá, ¿verdad? Se esfuerza mucho, ¿verdad? Trabaja mucho. ¿Verdad que no? Tú simplemente le pedías, no te preocupabas por eso. Nosotros pensábamos que papá y mamá siempre tenía mucho dinero. No sé por qué pensábamos eso, ¿verdad? Pero siempre pensamos que nuestros papás tenían el dinero suficiente. Y es en esa misma fe que papá y mamá siempre tenían dinero. Es en esa misma fe que le pedíamos. Ahora, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial, que es el dueño del oro y la plata y de todo lo que está en los cielos y en la tierra? ¿Por qué en esa misma fe no confiar y proyectarnos en Él? Poner nuestra esperanza en Él, considerarnos en Él.
ver las posibilidades no en el dinero nuestras posibilidades con dinero. No. Dice la Biblia aquí claramente, no pongas tu esperanza en el dinero. Tú ves tus posibilidades en Dios y lo que puedes alcanzar. Si podemos contar con Dios, no con dinero. Él es tu Padre Celestial. Jesús enseñó en Mateo 6, 25 al 34 que confiemos en Dios para nuestra provisión y no en el dinero o en los bienes materiales. Un pastor dijo algo bien interesante y muy cierto, pero inquietante cuando uno lo medita. La preocupación es realmente una forma de ateísmo. La preocupación es una forma de ateísmo. Cada vez que te preocupas, básicamente tú le estás diciendo a tu Padre Celestial: no creo que tú me cuides, o no creo que tú me puedas resolver esta situación, o simplemente tú le estás diciendo: Señor, creo que tú eres descuidado o desinteresado de mi situación. O cuando tú te preocupas, tú le estás diciendo al Señor: creo que Dios tiene o tú tienes ocupaciones mucho más importantes que atender que mi propia situación. Déjame decirte, que quede bien claro y se escuche bien. Si eres seguidor de Cristo y te preocupas, estás actuando como un incrédulo, como un ateo. Porque los que dijo Jesús ahí en Mateo 6:32, que los únicos que se preocupan por comida, bebida, por lo que les hace falta en lo material, dice, los únicos que se preocupan son los incrédulos. Jesús lo dijo ahí en Mateo 6:32. Dice que los gentiles son los que se preocupan y ocupan por esos asuntos. O sea, los gentiles son los que no están en pacto con Dios, los que no confían en Dios, en los que no creen en Dios, los que no ven a Dios como su solución. Incrédulos, ateos. Mateo 6:33, Jesús dice que tú, como su seguidor o tú como hijo de Dios, debes de enfocarte en Él. Por eso dice la Escritura: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, si tú lees los versos anteriores, habla de qué comeremos, de qué vestiremos, o de todos los asuntos materiales, o los bienes materiales. Dice, todo lo demás, dice, porque al Padre le place y le da la gana, dice, te lo va a dar. Pero ¿cuál es la condición? Busca primero al Señor, enfócate en el Señor, confía en el Señor, no te preocupes, que Él atiende tus necesidades. En cuarto lugar, y con esto cierro este mensaje, ¿qué hemos de hacer para salir, o qué hemos de hacer para encontrar la mejor ruta de escape a las crisis financieras? No dejes de diezmar y no dejes de ofrendar. Mira, en tiempos de presiones financieras, por lo general surge una pregunta: ¿debería realmente diezmar y ofrendar en tiempos de dificultad? Porque lo sensato es que cuando falta dinero, una de las áreas en la cual se necesita hacer un recorte presupuestal serían, ¿saben qué? Los diezmos y las ofrendas. Yo no sé por qué, de verdad se lo digo sinceramente, no sé por qué cuando se está en crisis financiera, cuando no hay dinero, lo primero que se sacrifica es los diezmos y las ofrendas, como si eso fuera lo que causa la crisis financiera, como si el dejar de diezmar y ofrendar fuera la solución o solucionaría la crisis financiera. De verdad es inexplicable por qué se piensa en el diezmo y la ofrenda lo primero a sacrificar. Muchos suponen que
bueno, si Dios va a entender perfectamente mi situación. Dios, si dejo de diezmar y ofrendar, Dios entiende que lo estoy necesitando más que Él. Mira, déjame decirte, Dios lo entiende, pero eso no significa que Él lo autoriza. Dios no lo autoriza. Dios puede entender lo que estás pasando, pero Dios nunca autoriza que en tiempos de crisis financiera dejes de diezmar y ofrendar. ¿Sabes por qué no lo autoriza? Porque lo limitas a Él para prosperarte. ¿Recuerdan la situación de la mujer, aquella viuda de Sarepta, ya en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16? En Primera de Reyes 17, 9, leemos que Dios le dijo a Elías: mira, Elías, te vas a ir a vivir por un tiempo a la aldea de Sarepta. Y allá inquietado, he movido a una mujer para que todo ese tiempo que estés ahí, esta mujer te sustente, te cuide y te alimente. Dice la escritura en 1 Reyes 17, 10 al 11, que Elías se pone en marcha, el profeta va hacia la región de Sarepta, y allí en la entrada del pueblo encuentra a la viuda recogiendo leña y le pide agua. Pero no solamente le pide agua, Elías le dice que le prepare comida y lo alimente. Pero miren, al leer esta historia, la situación de esta mujer es sumamente precaria en lo financiero, en lo económico. No tiene dinero, no tiene alimentos para varios días. Es tan crítica la situación de esta mujer, esta viuda, que en el momento en que se encuentra con el profeta Elías, ella recogía la leña para preparar su última comida y ya luego morir. La situación en la región era de una sequía tan extrema que no había suficientes alimentos. Primera Reyes 17, 12 dice que la viuda dijo al profeta: no tengo ni un pedazo de pan. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del frasco. Algo mínimo. Dice, la mujer estaba juntando leña para preparar la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién está más necesitado? ¿El profeta que representa a Dios o la viuda de Sarepta que nos representa a nosotros? ¿Quién está más necesitado? Por supuesto que la viuda de Sarepta. Ahora, al leer todo el relato de esta historia, bueno, uno se esperaría que Dios enviara al profeta no a pedirle de comer, no a que le dieran. Uno diría, bueno, Dios va a mandar al profeta para que le provea a esta mujer que está sumamente necesitada. Creo que esa sería la lógica, ¿verdad? Que Dios envió a Elías para proveerle todo lo necesario. Pero precisamente porque Dios quería prosperar y ayudar a esta mujer y proveer a esta mujer, es que Dios mandó al profeta, pero esta mujer tuvo que dar el primer paso de fe. Primero tuvo que dar, dio, fue generosa. Dios conoce todo y sabe lo desafiante que puede ser para ti, para mí, depositar nuestra fe y confianza cuando no se tiene dinero o cuando se está en tiempos de escasez. Es que Dios sabe que es sumamente desafiante. Pero recuerda que si dejas de diezmar por ahorrar un poquito de dinero, inmediatamente dejas de confiar en Dios para poner tu confianza en ti mismo para salir de esa situación. No olvides eso.
cada vez que tomas tu diezmo por ahorrar, automáticamente estás dejando de confiar en Dios y estás tomando tú la situación para salir de esa crisis. Entonces, no te comas la semilla de tu propia prosperidad. No te comas la semilla de tu propia prosperidad. Si realmente confías que Dios es tu proveedor, si realmente crees que Dios es tu Padre, entonces no dejes de sembrar, no dejes de diezmar, porque es un hecho que Dios puede satisfacer todas tus necesidades, por cuán más difícil parezca diezmar en ese tiempo de escasez. La viuda de Sarepta estaba siendo probada por Dios, ¿sabes por qué? Para despertar su fe. Dios la estaba desafiando. Y entendemos lo que dice Hebreos, recuerda lo que dice Hebreos 11:6, que Dios recompensa a los que se acercan a Él con fe. Si Dios nos prueba en ese sentido de diezmar, cuanto más dinero necesitamos, bueno, Dios quiere despertar nuestra fe. ¿Para qué? Pues para darnos más, o Dios nos tiene preparado más. Primera de Reyes 17:13 dice: entonces Elías le contestó, no tengas miedo y ve y haz lo que has dicho, pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo a mí. Después prepara pan para ti y para tu hijo. O sea, dice, dame lo mejor para mí. No le dijo, bien, todavía, no le dijo, mira, coman ustedes tranquilamente y lo que les sobre me lo dan a mí. No. Elías le pidió lo mejor. Dice, dame a mí primero. Yo como primero, me satisfago primero. Y lo que quede, ustedes se lo van a comer. Pero dice ahí, continúa la escritura. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni en el aceite que tienes en la botella, hasta que haga llover otra vez. Entonces ella decidió creerlo a Dios y dar lo poquito que tenía, y se lo dio en primer lugar al siervo de Dios, y lo que sobró se quedó para ella y para su hijo. Del 100%, Dios te pide el 10% que representa lo mejor de tus esfuerzos y energías. El diezmo es lo mejor de ti, te representa lo mejor de ti. Ahora, le damos a Dios primero el 10%, y lo que sobra, el 90%. Dice que eso es lo que nosotros podemos tomar para nosotros y para poder disfrutarlo. Es lo que leímos ahí en Primera de Timoteo, que Dios nos provee, dice, de las riquezas o de las cosas necesarias para que las disfrutemos. Entonces, en crisis financiera, no tomes lo mejor por ahorrar un poquito más. El diezmo nunca va a solucionar tu crisis financiera, jamás. Nunca pienses que es una solución. Nunca empieces a razonar, Señor, pues mira, no te voy a dar tu diezmo, y en cuanto salga de la crisis mira, todos esos diezmos, mira, voy a llevar una contabilidad y todos te lo voy a dar juntos. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Nunca. Porque cuando ya sales de la crisis, ya ves el acumulado, dices, ay Señor, mejor de aquí empezamos, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Nunca le prometas a Dios algo que sabes que no vas a cumplir. Ahora, si le prometes a Dios y le dices, Señor, pues, me comprometo a dárselo, mira, será mejor que se lo cumplas. No sé cómo, pero cúmpleselo si le hiciste un voto a Dios. Porque a Dios le molesta algo, que tú le prometes algo, que le prometas algo y luego te eches hacia atrás. Alguien dijo que el 90% de tus ingresos con la bendición de Dios es mejor que
que el 100% sin ella. Y es bien cierto. Qué poderoso es esto. Cuando tú das a Dios tu diezmo, lo que sobra siempre va a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo multiplica. Dios lo multiplica. Así como la viuda, ella dio el paso de fe, dio lo primero al profeta y lo que le sobró para ella. Y lo que le sobró fue más que suficiente. Se multiplicó. Las escrituras prometen aumentar y multiplicar las bendiciones sobre quienes decidan ser generosos al diezmar y ofrendar. Primera de Reyes 17, 15, 16 dice que la mujer fue y hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina, ni la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que a Dios había dicho por medio de Elías. Miren, esta mujer no se detuvo a pensar si ella lo necesitaba más o no. Esta mujer no se detuvo a analizar si lo que Dios dijo lo iba a cumplir. Esta mujer simplemente fue e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Miren, el diezmo y la ofrenda no es un asunto de cantidad. No es un asunto de cantidad. El diezmo y la ofrenda es un asunto del corazón. Y si tú tienes dificultades para ser fiel en tus diezmos y ofrendas, entonces estás demostrando falta de fe. Pero principalmente estás demostrando ser codicioso. ¿Y sabes por qué estás demostrando ser codicioso cuando no quieres diezmar y ofrendar al Señor? ¿Sabes por qué eres codicioso? Porque los codiciosos siempre quieren un poquito más. Y cuando tú no das tus diezmos y ofrendas, es porque quieres un poquito más para ti. Por eso te digo que el diezmo y la ofrenda no es un asunto de cantidad. Es un asunto del corazón. Entonces, acaparar te hace prisionero de los bienes y del dinero. Ser generoso en diezmar y ofrendar te hace realmente libre de toda codicia. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Oro a Dios para que esta semilla, la semilla de este mensaje, llegue a tu corazón y tu corazón la reciba y produzca al 100%. Ponla en práctica y verás que Dios cumple todo lo que Él ha dicho en su palabra. Ánimo, Dios con nosotros.